Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Cálculo, Trascendentes Tempranas, cuarta edición, de los autores Denis Gesell y Warren S. Gruay. Capítulo 1, Funciones. Capítulo 1.1, Funciones y gráficas, gráficas de funciones. Solución de algunos problemas de los ejercicios 1.1, primera parte. El de función es un concepto muy importante en matemáticas y en particular en cálculo se trabaja básicamente sobre funciones. Voy a leer la definición de función que se da en el libro de cálculo de Sill. Una función de un conjunto X a un conjunto Y es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento X en X exactamente un elemento Y en Y. Esta regla de correspondencia se puede dar mediante una fórmula analítica. Al conjunto de valores X se conoce como el dominio de la función y al conjunto de valores que pertenecen a Y es el rango de la función. Comencemos a resolver los problemas y en el desarrollo de la solución voy a seguir comentando sobre el importante concepto de función. Enunciado de estos dos problemas: encuentre los valores funcionales indicados. Una función se puede denotar mediante letras minúsculas o letras mayúsculas. Las letras más comunes para nombrar las funciones son la F, la G y la H. Aquí en el problema 1 la función se llama F, lo mismo que en el problema 4. Y la fórmula analítica para la regla de correspondencia del problema 1 es x a la 2 menos 1. Y esa regla de correspondencia es una regla que relaciona los elementos de un conjunto X con los elementos de otro conjunto Y. Los elementos X que pertenecen al conjunto X son variables, así como los elementos Y que pertenecen al conjunto Y. Estos valores de X son de libre elección. Por eso es que a X se conoce como la variable independiente y a Y como la variable dependiente. Los valores de Y se obtienen aplicando a los valores de X, en este caso, la fórmula. Por ejemplo, para calcular el valor de Y para X igual a menos 5, se utiliza esta notación: f de menos 5 es igual a, y aquí en la fórmula se cambia la X por su valor numérico y se hacen los pasos que indica la fórmula. Esto es que a ese valor de X se eleva al cuadrado y luego se le resta la unidad. Menos 5 al cuadrado es igual a 25 y 25 menos 1 es igual a 24. De tal modo que cuando X es igual a menos 5, el valor de la función es 24. A cada valor de X de este conjunto X se le debe asignar uno y solo un valor Y del conjunto Y. A este conjunto de las X se denomina el dominio de la función y al conjunto de valores Y correspondiente del conjunto Y mayúscula se conoce como el rango de la función. Aquí se tiene una función de conjuntos infinitos. Esto es, tanto el dominio como el rango son conjuntos infinitos. Y estamos obteniendo valores particulares de X relacionados con Y. Esto es, estamos obteniendo un conjunto de pares ordenados. Aquí obtuvimos, por ejemplo, el par ordenado menos 5, 24.
El primer elemento de este par ordenado es el valor de la x y el segundo elemento del par ordenado es el valor de la y. Hallemos otro par ordenado. El valor de la función cuando la x vale menos raíz de 3. Esos valores particulares de la y para una de x determinada se llaman imagen de ese valor de la x. Bueno, entonces aplicamos la fórmula, ese valor lo elevamos al cuadrado y al resultado le disminuimos 1. Menos raíz de 3 al cuadrado es igual a 3 y 3 menos 1 es igual a 2. De tal modo que f de menos raíz de 3 es igual a 2. Y ahí se tiene otro par ordenado, cuyo primer elemento es menos raíz de 3 y el segundo elemento es 2. Calculemos los otros valores funcionales que nos pide el ejercicio. F de 3, que es igual a 3 al cuadrado menos 1, y esto es igual a 9 menos 1, igual a 8. Esto es f de 3 es igual a 8. Y f de 6, 6 al cuadrado menos 1, 36 menos 1, igual a 35. F de 6 igual a 35. Y aquí se tienen estos dos otros pares ordenados. Como nosotros estamos trabajando con cálculo real, estos conjuntos son conjuntos de números reales. A cada valor de x hay que asignarle un valor de y, pero no todos los valores de este conjunto y van a tener una asignación. Esto es el rango de la función, no es todo el conjunto y. Puede que sí, pero no es necesario que sea de esta manera. Mediante estos diagramas, que se conocen como diagramas de Venn, se puede ilustrar la correspondencia entre los elementos del dominio y los del rango. Son infinitos, y aquí en particular hemos calculado los de menos 5, menos raíz de 3, 3 y 6. Y los valores que obtuvimos fueron 24, 2, 8, 35. Menos 5 está vinculado o relacionado con 24, menos raíz de 3 con 2, 3 con 8 y 6 con 35. Se puede decir que este es el conjunto de salida y este es el conjunto de llegada. Y esta es la función f. De cada elemento del conjunto x solo puede partir una flecha. Sin embargo, un elemento de y puede ser la imagen de uno o más elementos del conjunto x. Por ejemplo, el valor de la x igual a 5, al elevarlo al cuadrado me da 25 y menos 1, 24. Entonces 24 es la imagen tanto de menos 5 como de 5. Esto es el valor de la función en 5 y en menos 5 es 24. Entonces otro par ordenado sería 5, 24. Aquí lo importante es el valor de la función para un valor de la x sea único. El único valor para x igual a 5 es 24. El único valor de la función para x igual a menos 5 es 24. También es importante notar que de acuerdo con la definición de función, el primer elemento en estos pares ordenados no se puede repetir. Esto es, no pueden haber dos pares ordenados distintos con un primer elemento igual. Eso estaría en contradicción de la definición de función. Formalmente una función se define
como un conjunto de pares ordenados donde nunca se repite el primer elemento. Ahora resolvamos el problema número 4. Ahí se tiene la función f de x igual a raíz de 2x más 4. Y hay que hallar el valor de esa función para x igual a menos un medio. Esto es, hay que calcular f de menos un medio. Aplicamos la fórmula, cambiamos la x por su valor numérico y queda 2 por menos un medio más 4. Esta es la cantidad subradical. Y luego me queda raíz cuadrada de 2 por menos un medio, me da menos 1. Y menos 1 más 4 es igual a raíz de 3. Entonces el valor funcional de menos un medio es raíz de 3. Ahora calculemos el valor de la función cuando la x vale un medio. Esto es igual a raíz cuadrada de 2 por x, 2 por un medio, más 4. Y esto es igual a 2 por un medio, 2 dividido 2 da 1, más 4, y me da igual a raíz de 5. F de un medio es raíz de 5. F de 5 medios. F de 5 medios es igual a la raíz cuadrada de 2 por 5 medios más 4, que es igual a raíz cuadrada de 5 más 4. Esto es raíz cuadrada de 9 y la raíz cuadrada de 9 es 3. El valor funcional de f cuando la x es 5 medios es 3. Por último, hallemos el valor de la función cuando la x vale 4. F de 4 es igual a 2 por 4 más 4. Y esto es igual a 2 por 4, 8 más 4, 12. Raíz de 12. 12 se puede expresar como 4 por 3. Y 4 tiene raíz cuadrada que es 2. Así que el valor de la función en 4 es 2 raíz de 3. Hay que tener presente que el dominio de una función es un subconjunto del conjunto de los números reales. Y ese subconjunto es el conjunto de los valores admisibles para la x. Por ejemplo, aquí en el problema número 1, la x puede tomar cualquier valor, porque yo la x la puedo elevar al cuadrado y a ese resultado restarle 1. Entonces aquí se dice que el dominio de la función en 1 es el conjunto de todos los números reales. En cambio aquí en el problema 4 hay que tener presente que la raíz cuadrada de números negativos no existen en los reales. Entonces yo aquí tengo que resolver esta desigualdad. Entonces tengo que encontrar el conjunto de valores de x de tal modo que la cantidad subradical sea no negativa. Y al resolver esta inecuación obtengo que x es mayor o igual que menos 2. Entonces ahí el dominio de la función f sería igual al conjunto infinito de menos 2, incluyendo el menos 2, hasta más infinito. Entonces yo no podría tomar para x valores que no pertenezcan a su dominio. Por ejemplo, yo no podría utilizar el valor de menos 5 para x, porque aquí me quedaría 2 por menos 5 menos 10 más 4 da menos 6. Y la raíz cuadrada de menos 6 no existe en los números reales. Problema número 8. Encuentre f de x, f de 2a, f de a al cuadrado, f de menos 5x, f de 2a más 1, f de x más h para esta función y simplifique. Aquí lo que tenemos que hacer es escribir dentro del paréntesis el argumento de la función.
Luego aplicar la fórmula para esos argumentos y por último simplificar. Aquí el argumento en la primera parte es x, entonces f de x es igual a x a la 3 menos 2x al cuadrado más 20. Ahora f de 2a, aquí el argumento es 2a, aplicamos la fórmula, ese argumento elevado a la 3 menos 2 veces ese argumento elevado al cuadrado y más 20. 2 a la 3 es igual a 8 a la 3 menos 2a al cuadrado es igual a 4a al cuadrado y por 2 da menos 8a al cuadrado y más 20. F de a al cuadrado. A este argumento le aplicamos la fórmula a al cuadrado elevado a la 3 menos 2 por a al cuadrado elevado al cuadrado más 20. A la 2 elevado a la 3 escribimos la base y multiplicamos los exponentes, menos 2a a la 4 y más 20. Observemos que los argumentos no son valores numéricos y estamos hallando la forma que tomaría la función para algunos argumentos. Hagámoslo para f de menos 5x, que es igual a menos 5x elevado a la 3 menos 2 por menos 5x elevado al cuadrado más 20. Menos 5x a la 3 da menos 125 x a la 3 menos 5x al cuadrado da más 25x al cuadrado por menos 2 da menos 50 x al cuadrado y más 20. Ahora f de 2a más 1. 2a más 1 hay que elevarlo a la 3. Luego multiplicar por menos 2 el resultado de elevar 2a más 1 al cuadrado y luego se suma 20 unidades. Reducimos términos semejantes y obtenemos 8a a la 3 más 8a a la 2 menos 2a más 19. Ahora hallemos f de x más h. X más h a la 3 menos 2 veces x más h a la 2 más 20. Y esto es igual a x a la 3 más 3x al cuadrado por h más 3x por h al cuadrado más h a la 3. Estos cuatro términos son el desarrollo de x más h a la 3 menos 2x al cuadrado, o sea, el cuadrado al primero por menos 2. 2 veces el primero por el segundo por menos 2. Me da menos 4x por h. Y h al cuadrado por menos 2 me da menos 2h al cuadrado. Más 20. Reducimos términos semejantes, pero no hay. Entonces dejémoslo expresado de esa manera. Probemos que esto está bien utilizando el programa Maple. Para el argumento voy a utilizar la letra X. Evaluamos f de 2a, lo que me dio. Ahora f de a al cuadrado, lo mismo que está aquí. F de menos 5x, f de 2a más 1. Ahora expandir.
y no coincide. O sea, yo como que reduje mal, volvámoslo a hacer allí. Entonces se tiene 2a más 1 a la 3 menos 2 veces 2a más 1 al cuadrado más 20. El cubo de este binomio, el cubo del primero, 8a a la 3, más 3 veces el cuadrado del primero, más 12 a la 2, más 3 veces el primero por el segundo, más el cubo del segundo. Aquí menos 2 veces 2 a la 2 da menos 8 a la 2. Menos 2 veces este por este 2 veces. Entonces da menos 8a. Menos 2 veces el cuadrado del segundo. Más 20. Reducimos términos semejantes. 8a a la 3. Más 12 menos 8 da 4 a la 2. 6a menos 8 da menos 2a. 1 más 20, 21, menos 2, menos 19. Y ahora ya he corregido, coincide con la respuesta que da el programa. Y ahí ya está corregido. Y ahora probemos esta respuesta. Bueno, aquí lo ordenan alfabéticamente y aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 términos. Lo mismo que acá. H a la 3 está por acá. Más 3h al cuadrado x está aquí. Más 3h x al cuadrado está aquí. Más x a la 3 por acá. Menos 2h al cuadrado aquí. Menos 4h por x menos 2x al cuadrado y más 20. Pasó la prueba. Problema número 9. ¿Para qué valores de x la función f de x igual a 6x al cuadrado menos 1 es igual a 23? Entonces necesitamos saber qué valor debe tomar la x para que la función sea igual a 23. Debemos resolver pues esta ecuación. Entonces despejamos la x. Lo pasamos al otro lado a sumar. Luego el 6 lo pasamos a dividir. Y por último sacamos raíz cuadrada en ambos lados. Esto es, x es igual a más o menos 2. Esto es, cuando la x vale menos 2, la función vale 23. Y también cuando la x vale 2, la función asimismo vale 23. Encuentre el dominio de la función f dada. En el problema número 3 se tiene esta función, f de x igual a 10 sobre raíz cuadrada de 1 menos x. Debemos hallar entonces el conjunto de valores admisibles para la x. Entonces prestamos atención a la fórmula de la función. Esto es a la regla de correspondencia. Y aquí hay que tener en cuenta dos condiciones. Primera, que la raíz cuadrada de números negativos no existe en los números reales. Y segunda condición, que la división por cero no existe. Así que la cantidad subradical debe satisfacer esta inecuación. Sumamos x en ambos lados y obtenemos que 1 es mayor que x. Esto es x menor que 1. De tal modo que el dominio de esta función que se llama f es el conjunto de valores para la x que pertenecen a este intervalo abierto de menos infinito a 1.
Por ejemplo, el 2 no pertenece a este conjunto. Entonces yo no puedo cambiar la x por 2, porque 1 menos 2 me da menos 1, y raíz cuadrada de menos 1 no existe. Tampoco puedo tomar el valor para x igual a 1, porque 1 menos 1 me da 0. Raíz cuadrada de 0 es 0, y 10 sobre 0 no existe. Problema 18. Ahí se tiene f de x igual a x más 1 dividido entre x a la 2 menos 4x menos 12. Debo descartar aquellos valores para la x donde me dé división por 0. Para encontrar esos valores de x, factorizo el denominador, factorizo ese trinomio. Dos números donde la diferencia sea 4 y el producto 12, 6 y 2. De tal modo que x debe de ser diferente de menos 2 y x debe de ser diferente de 6. De tal modo que el dominio de esta función es el conjunto de todos los valores reales menos estos dos elementos, menos 2 y 6. Problema 23. Hallar el dominio de la función f de x igual a la raíz cuadrada de x a la 2 menos 5x. Para hallar el dominio hay que encontrar la solución de esta inecuación: x a la 2 menos 5x mayor o igual que 0. Factorizamos sacando factor común x y queda x que multiplica a x menos 5, y esto debe ser mayor o igual que 0. Utilizamos un esquema gráfico para hallar la solución. Se tienen tres rectas reales. En la primera analizamos el signo del primer factor. En la segunda recta el signo del segundo factor. Y en la tercera recta el producto o el signo del producto de estos dos factores. La raíz de este primer factor es 0. Por allí pasamos una recta vertical. La raíz del segundo factor es 5. Esto es, allí es donde la x o donde x menos 5 es igual a 0. Por allí también trazamos una recta vertical. Y este esquema quedó dividido en tres regiones. Ahora escribimos el signo para cada una de las regiones y para cada factor. Este factor es 0 en 0, a la izquierda negativo y a la derecha positivo. Este factor es 0 en 5, a la izquierda negativo, a la derecha positivo. Pero esto es aquí arriba. Y ahora el producto de los signos: menos por menos da más por menos da menos y más por más da más. Y se debe satisfacer esta inecuación para mayor o igual que 0. Así que se toman los intervalos marcados con el signo más. Esto es de menos infinito a 0, incluyendo el extremo, unido de 5 al infinito, incluyendo el extremo izquierdo. De tal modo que el dominio de esta función es el conjunto de las x que pertenecen a esta unión de conjuntos. Problema número 25. f de x es igual a el cociente o a la raíz cuadrada de este cociente, 3 menos x sobre x más 2. La cantidad subradical debe de satisfacer la siguiente inecuación: 3 menos x sobre x más 2 debe de ser mayor
o igual que 0. Y hay que excluir el valor de la x, donde aquí me da división por 0. Esto es, la x debe ser diferente de menos 2. Entonces, las x tienen que satisfacer esta desigualdad y esta condición. Para resolver este tipo de inecuaciones, primero debo de factorizar. Esto ya está factorizado. Que en la parte izquierda aparezcan toda la expresión y en la parte derecha un 0. Y también, y es muy importante, que la x esté precedida de un signo más. Aquí es negativa. Entonces, para que quede precedida de un signo más, debo de factorizar este numerador por menos 1. Esto es, saco ese factor menos 1 y a cada término le cambio el signo. Escribo primero el positivo y luego el negativo. Y luego aplicamos una propiedad de las desigualdades que dice que yo puedo multiplicar ambos miembros de una desigualdad por una cantidad negativa siempre y cuando cambie el sentido de la desigualdad. Entonces aquí, al multiplicar por menos 1 me queda x menos 3 sobre x más 2, y esto menor o igual que 0. Entonces hagamos el esquema gráfico para solucionar la inecuación. En la primera recta analizo el signo del primer factor o del factor en el numerador. En la segunda recta analizo el signo del factor en el denominador. Y en la tercera recta analizo el signo de la expresión, esto es del cociente. Recordemos que la ley de los signos se aplica cuando se multiplican o se dividen dos cantidades, como es este caso. Ahora la raíz del primer factor está en 3. La raíz del segundo factor está en menos 2. Pasemos por allí rectas verticales, por esas dos raíces. Este factor es 0 en x igual a 3. A la izquierda de 3 es negativo y a la derecha positivo. Este factor es 0 en x igual a menos 2. A la izquierda de menos 2 negativo, a la derecha positivo. Ahora la ley de los signos, menos por menos da más. Menos por más da menos. Más por más da más. Aquí la inecuación que tiene que satisfacer es con menor que. Entonces tomamos el intervalo marcado con el signo menos. Pero debemos excluir el menos 2. Así que la solución de esta inecuación es el intervalo menos 2 hasta 3, excluyendo el menos 2 e incluyendo el 3. De tal modo que el dominio de esta función es el intervalo de menos 2 a 3. Por ejemplo, un valor de la x en el dominio, el 0. 3 dividido 2 da un medio, eso se puede hacer, raíz cuadrada de un medio existe. Ahora uno que no esté aquí en el dominio, el 4. 3 menos 4 me da negativo, aquí me da positivo, menos por más me da menos, la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Otro número que no está en el dominio, por ejemplo, menos 5. Aquí me va a dar 8, positivo, pero abajo me da menos 5 más 2, menos 3. Entonces me va a dar aquí esta cantidad subradical con valor negativo. Bueno, de esta manera concluyo la primera parte de la solución de los problemas del ejercicio o de los ejercicios 1.1 del cálculo de signos. En un próximo video voy a hallar la solución de algunos problemas que siguen. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.